Hace un tiempo atrás pusimos un buzón allá atrás en el cual les pedimos a todos que nos hicieran preguntas que quisieran saber la respuesta. ¿Sí? Y bueno, algunas personas nos hicieron un montón de preguntas, o algunas preguntas, y hoy voy a dedicar este culto a contestar esas preguntas. Si no la hiciste, perdiste. Porque estuvo anunciándose, todavía sigue estando el buzón allá. Y bueno, y la consigna era hora de preguntar qué te gustaría saber. Así que vamos con la primera pregunta que nos hicieron. Son todas anónimas, nadie puso el nombre, así que no tengo por qué hacer referencias a ninguno. Y una de las dudas que existía es, ¿se puede bautizar en las piscinas? ¿Es válido? Esa es una de las preguntas que me hicieron. ¿Sí? Hoy vas a encontrar un montón de preguntas, de decir, bueno, pero la gente tiene intriga y la tenemos que resolver. De eso se trata, porque crecemos cuando aprendemos, ¿verdad? Y si tenés una duda, voy a dar una segunda oportunidad, porque me llamó un amigo y me dijo, ay, yo quería preguntar esto, pero no estaba en la lista, solo voy a responder las que estaban ahí. Para eso tengo que ir a la palabra baptismo, que es una palabra griega, que deriva del verbo griego baptizo, que significa sumergir, zambullir, mojar por completo. Cuando uno piensa en bautismo, si venís de una iglesia católica, recordamos al nenito chiquito que le ponen un poquito de agua en la cabeza. Eso se conoce como bautismo por aspersión, o sea, con un poquito de agua. Pero la palabra bautizo significa sumergirse completamente en agua, ¿sí? Es tan importante el bautismo que en Marcos capítulo 16, versículo 16, el Señor mismo nos dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Así que es muy importante que ser bautizado. Bautizado es un acto consciente, no es algo que me dijeron cuando yo era niño. Y como la Iglesia Católica enseña que es para salvarnos del pecado original. El bautismo es un acto consciente, de grande. ¿Sí? A lo cual tenemos que entender, porque la pregunta era si nos podemos bautizar en piscina o no. Hay algunas iglesias que tienen bautisterios, que bautizan y básicamente es una piscina. Pero Hechos capítulo 8, versículo 36 nos dice, Felipe hablando con un etíope nos dice, mientras iban juntos llegaron al lugar donde había agua y el eunuco le dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ese hombre fue bautizado en medio de ese lugar. Por lo que tenemos que deducir claramente que cualquier agua que te permita sumergir completamente tu cuerpo, podés bautizarte. Aclaro un par de cositas. La Biblia habla de un solo bautismo, o sea que es uno para toda la vida. Salvo que en algún punto una persona me demuestre que lo bautizaron cuando tenía 10 años y que lo obligaron los padres porque, y bueno, ahí podríamos analizar el caso. Pero si no, no bautizo por segunda vez. Nosotros acá, para bautizar, le pedimos que tomen 4 clases. Porque no me interesa que te des un chapuzón nomás así común y corriente. Lo que es interesante es que sea un hecho consciente y que sepas lo que estás haciendo. Porque si estudias el bautismo en profundidad, vas a ver que es una declaración pública de un reconocimiento de que Dios nos ha salvado. Y también declaramos que una vieja criatura quedó en el fondo del mar y se levantó otra. Eso es bautismo. Por eso, de verdad, no me ha tocado el caso, pero nosotros generalmente, como usamos la playa, bautizamos en la playa del cerro. Por lo que generalmente no bautizamos en invierno porque no quiero terminar en hipotermia y hospitalizado. Por un tema mío, no es porque no lo podamos bautizar, es por mi salud, digamos.
Pero llegado el caso de una señora o un señor mayor o alguien que esté con una enfermedad muy grave, me dice, me tengo que bautizar ahí, te puedo garantizar que ahí en el medio de la iglesia consigo una piscina, pues ponemos agua caliente y lo bautizamos. Tratamos de hacerlo públicamente en la playa del Cerro, ¿sí? Espero que haya contestado esa pregunta. La pregunta número 2, y esta es un poquito más compleja. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Como si uno tuviera la bolita mágica acá y te va a decir cuál es la voluntad de Dios. Pero sí quiero hablar de la voluntad de Dios para todo ser humano. Primera de Timoteo 2:4. ¿Quién trajo Biblia hoy? ¿Qué dice de Primera de Timoteo 2:4? Hoy vamos a sacar la Biblia, celular, lo que sea. Vamos a sacar la Biblia porque me parece que estamos muy cómodos. PowerPoint, les puedo ir demasiado fácil. Leen ahí, ya está. ¿Verdad? Está el PowerPoint. Erika te puede decir, ¿verdad que está lo que dice Primera de Timoteo 2:4? Pero lo importante es que busques en la Biblia. Porque si yo te estoy inventando, sí. ¿Sí? Tenemos la Biblia todo, aunque sea en el celular. Vinimos armados porque la Biblia es un arma espiritual, profunda, la palabra de Dios. Yo utilizo generalmente la Nueva Traducción Viviente últimamente. Por eso Primera de Timoteo 2:4, ¿qué decía Silvia? ¿Apareció? No apareció. Seguro que está. Mirá, le voy a contar mientras Silvia busque. Una vez me pasó una persona que le dije, poné en este caso Primera de Timoteo 2:4, y me dice, no está en la Biblia. Y le faltaba una hoja a la Biblia justo del versículo que le estaba pidiendo. Le habían arrancado, era real, no la tenía la Biblia de él. Pero generalmente está. ¿Sí? Primera de Timoteo 2:4. Lo voy a leer para ir un poquito más rápido. Quien quiere, hablando de Dios, todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Así que la voluntad de Dios para todos los seres humanos, ¿qué es? Que todos se salven. Bien, por lo menos alguien me está prestando atención. Que todos se salven y además de eso, que conozcan la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, exactamente. Por eso, lo primero que tengo que entender, que la voluntad de Dios es que seamos salvos. Es lo primero. Para eso Dios hizo todos los esfuerzos posibles enviando a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. ¿Sí? Y llegar a conocer la verdad. ¿Cómo llego a conocer la verdad? Lo que me diga Ricardo allá en el fondo es la verdad. Lo que me diga Andrés, Raúl, que son gente que creció espiritualmente, no, mi hermano. Lo que diga yo, me puedo equivocar. Lo importante es leer la palabra de Dios, porque ella es la verdad y ella es la que nos enseña. Y la Biblia nos dice que por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Y si la voluntad de Dios es que conozcan la verdad, tenemos que leer la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos habla otras cualidades de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo es agradable, perfecta y buena? Cuando hay una transformación, como dice esta escritura, cuando nos transforme en nuevas personas. Y eso tiene que ver con transformaciones en mi vestimenta. No necesariamente. Por favor, les voy a tirar algunas engañosas para ver si están atentos. No tiene que ver con mi vestimenta. Tiene que ver con mi corte de pelo. Tiene que ver con lo que como, no. Dice acá, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Yo empiezo a entender la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando cambio mi pensamiento. Cuando cambio la manera de pensar. Si yo no cambio la manera de pensar, y me he encontrado con muchísimas personas que hace
10, 15 años que están en la iglesia y me dicen, ay, pero ¿cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que cambies tu forma de pensar. Que cambies la manera de pensar acorde a ¿qué? A la palabra de Dios, no a lo que yo diga, no a lo que diga otra persona. Que cambies a lo que está escrito en su palabra. El problema es que muchas veces entendemos estas cosas. De hecho, en la época de Jesús, la gente que lo confrontó nunca entendieron que él era el Mesías porque no querían cambiar su manera de pensar. La tradición es esta, la ley de Moisés es la tradición. No tenían revelación de Dios. Y por eso nunca entendieron que era el Mesías. Y lo terminaron matando. ¿Sí? Por eso estas cosas son esenciales para entender la voluntad de Dios. Capaz que la pregunta venía asociada a, y bueno, Dios me quiere llevar de misionero, Dios quiere hacer con mi vida algo diferente, Dios quiere utilizarme, Dios quiere hacer lo otro. Nada de eso ocurre si no cambias tu cabecita. Si siempre seguís igual. Si siempre seguís cometiendo los mismos errores. Si siempre seguís haciendo lo mismo y no le das la posibilidad a que el Espíritu Santo transforme tu forma de pensar, seguiremos iguales. Y no importa cuántos años estemos en la iglesia, no importa cuántos años estemos acá, seguimos iguales y no entendemos la buena voluntad de Dios. Porque no hay cambios mentales, no hay transformaciones en nuestros pensamientos y no puedo comprender cuál es la agradable, perfecta y buena voluntad de Dios. Porque no me doy la capacidad de orar y decir, Señor, ¿estoy equivocado? ¿Me he equivocado en mi forma de pensar? ¿Me he equivocado en la forma que actúo? Y en esa intimidad con Dios aparezca una revelación que tal vez cambie lo que vos tenés estructurado de tu relación con Dios, de tu forma de cómo ves a Dios. Sin cambios en nuestra mente y en nuestra forma de actuar, nunca entendemos la buena voluntad de Dios. Lo triste es que mucha gente siempre sigue igual. No quiero cambiar. No quiero cambiar. ¿Sí? Pregunta número 3. Le dedico un poquito de tiempo. Podría explayarme muchísimo más sobre algunos temas. Y alguien puso por ahí, ¿se puede comer morcilla? Y es un debate bastante importante porque están los que están a favor y los que están en contra. Yo te voy a dar las dos versiones bíblicas. Levítico capítulo 17 versículo 14 nos dice. Aparece en su Biblia, yo doy un tiempito para que lo busque en la Biblia. ¿Verdad, Silvia? Aparece el Levítico esta vez. Está rebelde hoy, hoy está rebelde. Hoy está rebelde. Es más fácil el celular porque hay quien los ordenan alfabéticamente. Levítico A, B, C, D, F, G, H, I, L. Levítico, ya está. Levítico 17, 14 nos dice. Para que se me fue. La vida de toda criatura está en su sangre. Por eso se ha dicho al pueblo de Israel: nunca comas ni bebas sangre. Recuerden que la morcilla, ¿con qué está hecha? Con sangre. Sea dulce o sea salada, la esencia de la morcilla, ¿qué es? La sangre. Sin sangre no hay morcilla. Podemos hacer chorizo y no lleva sangre. Eso es otra historia, ¿verdad? Y lo podemos hacer con un buen pancito y estaría genial ahora. Pero dice, nunca coman ni beban sangre, porque la vida de toda criatura está en su sangre. Así que cualquiera que consuma sangre será excluido de la comunidad. Era tajante para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no le estaba permitido comer morcilla. Es más, se exponían ¿a qué? A que le digan a la iglesia: vos no entrás porque comes morcilla. Anotar, Ricardo, ahora todos los que hoy, a partir de hoy, es el último día que vienen a la iglesia porque comen morcilla. Porque está a la puerta ahí, Ricardo. ¿Sí? Alguno me podrá decir, porque mucha gente dice, pero eso es del Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento que cambia la historia. Ok, perfecto. Libro de Hechos, capítulo 15, versículos 28-29.
en un momento de confrontación en la iglesia para unificar los criterios de la iglesia, se conoce como el primer concilio de Jerusalén, donde se vienen todos los líderes, donde toda la iglesia se reúne y decide. El problema no era hablar de la morcilla. El problema en sí del concilio era sobre los hombres. ¿Por qué? Porque el problema era, ¿había que circuncidarlo o no? Estaban los que tenían la corriente de que si Moisés había mandado circuncidar, había que pasar a todos los hombres por el cuchillo. ¿Sí? Y la declaración que sacan es Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29, dice: pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿A quién le pareció bien? A la iglesia y al Espíritu Santo. Dice: no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre, o sea, podríamos poner de consumir morcilla, o carne o animal estrangulado, y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Ese era el comunicado de resolutivo de la iglesia primitiva. ¿Cuál es la historia? ¿Por qué la gente que dice, ok, pero yo entiendo el evangelio de otra manera? ¿Y qué contexto bíblico tengo para decir yo puedo comer morcilla? Porque hasta ahora los dos versos que leímos, ¿qué está diciendo? No comas morcilla. Pero el apóstol Pablo en Romanos 14, 17 nos dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comamos o bebamos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo toma una pequeña distancia y dice, ok, el reino de los cielos no tiene que ver con las comidas. Y esta es la argumentación por la que muchos dicen, yo puedo comer morcilla. ¿Sí? Ahora, creo que en el fondo es un tema de conciencia. Y el apóstol Pablo lo va a reflejar. Romanos capítulo 14, versículos 14 y 15 dice: yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Vuelve a reiterar que puedo comer morcilla. ¿Sí? El apóstol Pablo está argumentando, sí, yo lo puedo comer, pero aclara, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Dando la posibilidad, ok, si hay personas que piensan que está mal comer morcillas por un tema de, ay, yo creo lo que decía Levítico, yo creo lo de hecho, ok, que no lo comas, porque te estás trayendo condenación, porque tu misma conciencia te acusa. Si tu misma conciencia te dice, no lo comas, no lo comas. ¿Sí? Es más, aclara, si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no comas con amor si lo comes. No actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comas destruya a alguien porque en Cristo murió. Así que si yo voy a una casa de alguien que sé que dice, ok, no, morcilla no, porque eso no es de cristiano, no voy a comer morcilla en ese lugar. Porque en general lo que estoy generando, ¿qué estoy trayendo? Una conflictividad, un problema. Y el apóstol Pablo dice, si a alguien le pasa eso, mejor no lo comas. Como podemos agregar un montón de otras cosas que a veces uno no tiene esa carga. Por ejemplo, y me voy un poquito por los costados, Ricardo me hace así, no sé qué significará. Yo miré mal, era así, que venía bien, pero yo entendí que era así. Porque ¿sabe lo que condena la Biblia? El emborracharse. Eso lo condena. Pero si vos tomás una copita, y obviamente tiene que ver tu pasado, tiene que ver tu connotación, porque si vos fuiste un alcohólico toda la vida, no te conviene tocar. Es más, te digo, está prohibido que tomes cualquier cosa que tenga alcohol, porque te va a arrastrar y te va a llevar a terminar borracho, y eso sí la Biblia lo condena. Pero, por ejemplo, en mis principios en el pastorado, la Santa Cena la dábamos con vino directamente.
Por un tema que una vez me pasó con una persona, me dijo, hacía 20 años que no tomaba una gota de alcohol y me llegó tan profundo, que opté por dar jugo de uva. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, está bien que te tomes una copita de vino, es bueno. Pero vuelvo a decir, si vos tenés problemas con el alcohol, te está prohibido tocar el alcohol. No podés tomar ni una gotita. Porque lo más probable es que el día que empieces a tomar, termines en la noche borracho ni sabiendo cómo te llamas. Y eso sí la Biblia lo condena. Lo condena enérgicamente. Los borrachos no entran en el reino de los cielos. Y ahí sí está muy complicado. Pero el apóstol Pablo nos decía, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Es un tema de personal, de conciencia. Las dos actitudes son válidas. Si vos te aferrás, no puedo tomar morcilla porque lo dice el Levítico, porque lo dice Hecho, no lo hagas. Si vos decís, el reino de los cielos no es con comida y querés, y te gusta, primeramente te gusta, a mí no me gusta, así que no tengo problema con eso. Si me pusieran un asado y dijeran ese asado no, bueno, ahí tendría problema. Varios de los que estamos acá. ¿Sí? Se entiende, es un tema de conciencia. Lo que sí tengo que aprender, si a alguien le molesta lo que para mí es libre, mejor no lo haga delante de esa persona, porque le estoy trayendo un problema a ese individuo, a esa persona que, como decía el apóstol Pablo, Cristo murió por ella. Pregunta número 4. Vamos a ver si llego a las que tengo. Si no, la dejo para otro día, pero espero llegar a las que no me quedan. Si tenés que ir a orar a la casa de un hermano, a un hermano, ¿se puede ir solo o tengo que ir con otro hermano? Es una de las preguntas que me hicieron. A lo cual te voy a contestar un poco con lo que Jesús hacía. Lucas capítulo 10, versículo 1 nos dice: después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de Él a todas las ciudades, a los lugares que tenía pensado ir a visitar. Lo más conveniente siempre es ir de a 2. ¿Sí? Además hay otra connotación que en una oración colectiva de 2 personas tiene algo diferente. Dice Mateo 18, 19. También les dijo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que le pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Si vamos 2, si nos ponemos de acuerdo, Dios lo va a hacer. Ahora, te enteraste que tu vecino se está muriendo y te llama: por favor, ¿te animás a orar por mí? No, ¿para qué voy a llamar al pastor, al líder, al otro, Capaz que no le queda tiempo. Hay momentos en la vida que uno tiene que enfrentar oraciones personales. Hay situaciones que uno tiene. Una cosa es cuando alguien te pide: vení a orar por casa. Y quiero hacer un paréntesis ahí. Imagínate que una mujer me invita a mí y me dice: vení a orar a mi casa. ¿Qué va a pensar todo el barrio? No nos hagamos los cristianos ahora, No nos hagamos los cristianos ahora. ¿Qué va a pensar la gente? Que está mal. Mirá al pastor cómo se fue con otra mujer. Engañó a Rode. Imagínate todo el lío que se me llega a mi casa. Por eso, cuando te toque orar con otra persona del sexo contrario, anda con alguien más. Ahí te soy tajante. Salvo que se está muriendo tu vecina, ves que se viene la ambulancia, orá. Es un tema de vida o muerte, es un tema extremo. Pero si es planificado, siempre de a 2. Siempre de a 2. Te vas a evitar muchos dolores de cabeza. Te vas a evitar mucha gente que va a hablar mal de vos. Por eso cuando vas de 2, fueron 2, 3, ¿verdad? Porque es un tema de cuidar ¿qué? Nuestra vida. Y ustedes saben, la gente mala y siempre comenta.
Y hasta uno te saca fotito y sube a Instagram o a cualquier red social y después decís, mirá, cuidémonos. El enemigo es muy astuto. Es demasiado astuto para engañarnos y después nos deja enganchados en cosas que decís, pero yo fui a orar nada más. Si es alguien de tu mismo sexo, anda tranquilo. Pero mejor es ir de a dos. Siempre es mejor de a dos. Pero vos decís, a mí me pasó en un caso de una persona que ese hombre se quería matar y me dijo, bueno, vení por casa a ver si podemos orar. Tenía el revólver pronto para matarse. Y me dijo, ¿podés orar por mí para que yo me pueda morir en paz? En serio, le estoy contando, cuando hacía programa de radio, cuando hice programa de radio, las cosas que escuché no tienen, puedo hacer un libro completo, pero esa fue una de las fuertes que me pasó. Y le digo, ¿sabes qué? No puedo orar por vos. Así, tajante. Y me dice, ¿por qué no podés orar? ¿Y para qué voy a orar si te vas a matar, te vas a ir al infierno? Matate y ya está. Porque hay mucha gente, pero tenés que tener ese conocimiento espiritual. Porque en realidad lo que estaba buscando era llamar la atención. Claro, si te vas a matar, los que tienen decidido matarte tienen abajo un tren. Nadie te llama para decir, me voy a matar y haceme una oración. Difícil. Lo que sí le dije, si querés mañana voy a tu casa y hablamos. Y así que fui solo. Ese hombre estaba más endemoniado, más grande que yo, solito con ese hombre. Pero cuando vos sabés que tenés autoridad de Dios, enfrentate a lo que sea. Porque más grande es el que está con nosotros que el que está con ellos. Y tuve que ir solo porque nadie me quiso acompañar, porque trabajaban por esto, por lo otro. Y tuve que ir solo. Después lo llevé a la iglesia y estuvimos orando en un montón de gente por él. Hasta que gracias a Dios fue libre, se bautizó y hace un tiempito atrás partió con el Señor. Me queda una pregunta más que alguien escribió. Si soy digna de llamarme hija a pesar de mis errores, fallas, y aún me ama con amor eterno, sé que Él me devolverá a mi familia y mi casa. Saber que aún pelea por mí como poderoso gigante. Quisiera saber, ¿aún me ama? ¿Puedo ser útil en sus manos? Con lo cual yo, si entendí bien la pregunta, la dividí en dos partes. La primera es, ¿aún me ama Dios? Y eso va para todos los que alguna vez nos equivocamos y le fallamos a Dios. Y nos replanteamos, ¿aún me ama Dios? Porque hay mucha gente que se enfrenta a esa situación. Me equivoqué, pequé, fallé, como vos quieras decirle. ¿Sí? ¿Aún me ama Dios? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y yo creo que ahí tenemos que entender algo que para mí conlleva esta pregunta y que mucha gente, por más que hace años que está en la iglesia, no entiende lo que significa la palabra gracias. No con ese gracias. Gracias porque me diste un caramelo, gracias por... No, la palabra gracia. ¿Sí? La palabra gracia viene de una palabra griega que no sé pronunciar, pero la traducen como charis. Esta palabra tiene un amplio gama de significado, incluyendo gracia, encanto, belleza, favor, bondad, benevolencia. En el contexto religioso, especialmente en el Nuevo Testamento, charis, que se refiere a la gracia de Dios, es un favor inmerecido hacia la humanidad o hacia una persona. Y eso es entender la gracia. No es que yo lo amé a Él, sino que Él me amó primero a mí.
No es que yo le fallé y por eso me destituyó, me sacó, sino que me tengo que arrepentir, y cuando le fallamos a Dios tenemos consecuencias, porque el que roba, por más que después se apiade de la gracia de Dios, termina en cárcel. Y las consecuencias están. Pero lo que tengo que entender es, Dios me amó a mí primero. Por eso envió hace 2000 años atrás a Jesús a morir en una cruz. Y no importa cuánto yo demuestre el amor hacia Dios, Él me ama más. Porque yo no maté a mi hijo. Él me ama mucho más. Y no es un favor que yo me merezca. Ay, soy tan bonito, vengo a la iglesia, hago esto, hago lo otro. No. Si no entendés esto, no entendés la gracia. Y si no entendés la gracia, de verdad planteate qué evangelio creemos. ¿De qué evangelio estamos hablando? ¿De qué buena noticia estamos hablando? La buena noticia es Dios me amó primero. ¿Sí? Eso es la gracia. Romanos capítulo 3 versículo 24 nos dice: sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Quién nos liberó? Jesús. ¿Está mal pecar? No, está muy mal. ¿Sí? Porque Romanos capítulo 5 versículo 20 dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. O sea, cuánto nos afecta cuando pecamos, porque tiene consecuencias. O una consecuencia espiritual, o una consecuencia emocional, o una consecuencia física. Pero nos dice, cuando yo entiendo la ley, como dice el Uruguay, el no conocer la ley no te exhibe de la condena. Vos te presentás al juez y dices: ay, yo maté a una persona. Ay, pero yo no sabía que estaba mal matar a alguien. ¿Qué te va a decir el juez? Vaya para adentro, muchacho. Porque aunque no conozcas, no estás libre. Pero cuando yo conozco, me hace entender cuántos errores y equivocaciones tengo, Rodrigo, que necesito que esa misericordia de Dios y ese perdón de pecado que Dios tiene sobre mi vida se reanime cada mañana en cada día de mi vida. Porque en la práctica somos seres que pecamos. Y si te veniste a hacer santo, si viste a alguien con necesidad y miraste para el costado, eso dice la Biblia que es un pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Y simplemente venías manejando en el auto, viste que alguien te venía a pedir unos pesitos y miraste para el costado, porque dice: no, hoy no lo banco. Y la Biblia dice que eso es pecado. Y si pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice Romanos 5:20: pero mientras más pecaba la gente, más gracia, más abundancia de la gracia maravillosa de Dios. No es por nuestros actos, no es por venir siempre a la iglesia que te apropias de la gracia. No es por estar al servicio de Dios, porque yo trabajo con los niños, con los jóvenes, que Dios te regaló la gracia. Es algo que no merecemos ninguno, pero por amor Él nos lo da a cada uno de nosotros. Tito capítulo 3 versículo 7 nos dice: por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Y Gabriel, es una de las preguntas que le hace muchas veces: si en este momento te morís, ¿a dónde te vas? Si estás dudando es porque no entendiste la gracia. Si estás dudando, no entendiste la gracia. La Biblia dice: ok, tampoco pequemos deliberadamente, porque eso también nos condena. Pero si hoy estás dudando y estás acá, porque si me da un ataque cardíaco y me muero, ¿a dónde me voy? Y se te viene a la cabeza: oh, pero yo hice esto, robé, maltraté a mi hermano, hice esto, hice lo otro, y vos decís: ok, no merezco ir al cielo.
Pero su amor es tan grande que su gracia deja pasar todos nuestros errores para que vos te vayas de este lugar con la seguridad: si hoy me muero, me voy al cielo, me voy con Él. Porque Tito nos decía: por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Por su misericordia, su don, por su regalo inmerecido, lo podría traducir así: por su regalo inmerecido Él nos ha hecho justos y nos dio la seguridad de heredar la vida eterna. Eso es entender la gracia. Y cuando entiendo la gracia, yo no quiero pecar más porque sé que a Dios no le gusta. Eso es entender la gracia. Pero vuelvo a decir, todos los que estamos acá, en algún momento vamos a pecar. Consciente o inconscientemente. David decía: líbrame, Señor, de aquellos pecados que ni siquiera me he dado cuentas y lo he cometido. Pero si entiendo la gracia, puedo aplicar lo que Hebreos capítulo 4 versículo 16 nos dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitemos. Me puedo acercar ante Dios. Puedo orar y saber que mi oración no va a quedar al techo, sino que va a llegar a los oídos de mi Creador. Porque nuestra oración es santa, porque nuestra oración es perfecta, no. Porque somos inmerecedores de que Dios nos escuche. Pero por su amor y su gracia Él nos escucha y nos deja pasar todas las cosas. La segunda parte de la pregunta, y con esto termino: ¿y puedo ser útil en sus manos? Va muy asociada a la primera parte. Si vos no te apropiaste de la gracia, nunca vas a ser útil. Porque siempre en tu cabeza te va a golpear: pero yo hice esto, no puedo hacerlo. Yo hice esto, no lo voy a poder hacer. ¿Sí? Cuando yo tomo la gracia y me apropio de la misericordia y empiezo a cambiar mi forma de pensar y por lo tanto actúa de forma diferente, yo puedo entender su gracia y saber que puedo ser útil para Él. Les voy a poner un ejemplo bíblico para que lo podamos entender. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33, Jesús hablando dice: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo le negaré delante de mi Padre en el cielo. Una advertencia para cada uno de nosotros a ser testigos de Dios en cualquier lugar. Hasta ahí vamos todo bien, todo lo entendemos, ¿verdad? El problema está en Mateo 26, 75. Dice, ustedes saben, los contextualizo, Jesús en su juicio, ahí está Pedro, y dice 75, de repente la palabra de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro, y antes que cante el gallo me negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Cuando sonó el gallo, cuando cantó el gallo, ¿qué es lo que pasó por la mente de Pedro? Le negué al Señor. Si asocio la idea, ¿qué me va a decir? Ahora el Señor me va a negar delante de su Padre. Es solo asociación de ideas, no hay mucha historia. ¿Sí? Capaz que amargamente lloró porque le dijo: no, yo voy contigo hasta la muerte. Todo lo que muchas veces nosotros decimos y después no cumplimos, porque la verdad, muchos de nosotros hablamos y las palabras se las lleva el viento y después decimos: uy, pero ¿qué hice o qué dije? Pero en ese contexto vos podrías decir: ¿Pedro puede ser usado? Definitivamente no. Si le negó, ¿cómo lo va a usar? Sin embargo, Hechos capítulo 5, versículo 15 dice: como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a la calle en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba, y agrego yo, y esas personas eran sanas. Le negó a Jesús años posterior, después de un arrepentimiento,
de un proceso de transformación donde Dios trabaja con él. Léete el último capítulo de Juan y vas a ver el proceso de Pedro que tiene que pasar para soltar su carga emocional, su carga que traía en su vida. Ahora Dios lo estaba usando como creo que todos quisiéramos que Dios nos use. Si entiendo la gracia, voy a entender que también Dios me puede usar. ¿Sí? Simplemente una acotación más para aquellos que no entienden qué pecados nos perdona Dios y cuáles no. Mateo capítulo 12, versículo 31 dice: pero eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable contra el Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Y es el único pecado que Dios no perdona. ¿A cuál tendremos que preguntarnos y leer el contexto de Mateo capítulo 12? ¿A qué hace referencia a Dios cuando nos está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Dios, en la forma de Jesús, había hecho un milagro. Y la gente religiosa empezó a decir, por el espíritu, lo voy a traducir más actual para que lo entiendan, por el espíritu de Satanás, este hombre está haciendo milagros. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando yo le doy el reconocimiento a otra cosa, en este caso un espíritu de Belcebú, el espíritu de Satanás, donde Dios había hecho un milagro. Con lo cual nos lleva a replantearnos la siguiente pregunta. Mañana hay una iglesia que no enseña su sana doctrina y viene alguien y dice: Dios me sanó. Ni por la mente se te ocurra decir: eso fue obra de Satanás, no sea que estemos blasfemando contra el Espíritu Santo. Cualquier cosa, si no lo sé, si vos le das gloria a Dios, dale gloria a Dios. No sea que pongamos en discusión el accionar del Espíritu Santo. Y ustedes saben, hay un montón de iglesias neopentecostales que muchas ni siquiera son aceptadas dentro de la iglesia cristiana, y de repente va gente ahí y recibe un milagro. ¡Ay, no! Eso no es de Dios. Capaz que te está llevando un pecado que Dios no te lo perdona nunca más en tu vida. Mejor no hablar, no pensar y decir: sea Dios quien juzgue esta situación. Sea Dios quien juzgue. Y si vos le das la gloria a Dios, espectacular. Contrario es: fui a la esquina, me hicieron unos trabajos de macumba y hoy estoy sano. Eso es otra historia totalmente diferente. Eso es otra historia. ¿Sí? Pero cuando alguien te diga: ¿sabés que fui a una iglesia? Y vos decís: pero esa iglesia es un desastre, no enseñan bien, no hacen nada, está todo mal. Y la persona dice: pero Dios hizo un milagro. Nunca se te ocurra decir como le decían a Jesús: no fue el Espíritu Santo, fue el espíritu de las tinieblas, por decirlo más prolijamente. Porque tal vez te esté llevando un pecado que Dios no perdone ni en este mundo ni en el que viene. Y eso sí tenemos que tener muchísimo cuidado. Hasta acá llegué con las preguntas que tenía. Esas fueron las que me pusieron en el sobre. Así que si te quedaste con ganas de preguntar, lo siento mucho, hasta hoy llegaba. No quedaba más. Capaz que el mes que viene hacemos alguna otra pregunta, porque hay gente que me dijo: ay, pero yo no hice la pregunta. Le digo: pero hace un mes que estoy anunciando. Ay, pero yo tengo una duda. Capaz que el mes que viene, si me agarra generoso, contesto alguna, si hay que gente que escriba alguna más. ¿Cuál es la intención de todo esto? Que vos crezcas, que entiendas el Evangelio. Espero haber sido claro para que lo puedas comprender. Y sobre todo, lo que hablé de la gracia.
entenderla bien profunda en nuestro corazón. No es que yo amé a Dios. No es que yo hago todo por amor a Dios. Porque eso sería ser salvo por mi accionar, por mis obras. No, yo no hice nada para recibir la gracia de Dios. No hice nada para que Dios me perdonara mis errores. No hay forma de devolverlo tampoco. Puedo ser agradecido y hacer un montón de cosas, sí es cierto. Pero Él me amó primero. Él me amó, Él me escogió, Él me formó en el vientre de su madre y me tiene en esta vida para cumplir un propósito. Que lo vamos descubriendo en el andar, en el caminar y en nuestro diario vivir. Eso es entender la gracia. Y que cuando te pregunten, ¿hoy te vas al cielo si te morís? No lo dudes. No lo dudes. Porque si dudaste, tengo que volver a hablar otra vez más sobre la gracia. No lo entendiste nada. Rompe tu caparazón, rompe tu cabeza. Somos salvos por su amor, por su gracia, no por lo que hagamos, no por lo que hicimos o por lo que vayamos a hacer. Eso no me lleva a la salvación, es solo su gracia. Simplemente te invito a hacer una oración, porque cuando uno entiende las cosas uno puede crecer. Cuando uno comprende lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sabe por qué? A veces no entendemos por 3 razones. La primera es porque no tenemos la capacidad intelectual. Hay mucha gente que tiene problemas mentales y no le podés pedir que lo entienda. Gente con discapacidades estoy hablando, no con eso que vos te falla un tornillo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente con una connotación médica. Y le pedís como cuando van a la escuela y no pueden aprender a leer porque tienen un problema de capacidades diferentes. Eso es lo primero. ¿Cuándo entiendo? Cuando leo la palabra de Dios. Si yo no leo la palabra de Dios, nunca lo voy a entender. Pero hay una tercera connotación y es la revelación del Espíritu Santo. Jesús estaba ahí y la gente, el sumo sacerdote, nunca tuvieron la revelación de Dios que Él era el Mesías. Imagínate que en el momento del juicio el sumo sacerdote decía, de verdad este es el Mesías. No lo hubieran matado a Jesús. No, ¿cómo te voy a matar? Vos sos el Mesías. ¿Se entiende? Porque dice la Biblia, porque sus ojos estaban velados, porque no podían entender. Y hay una tercera que mucha gente no entiende, es porque tus ojos están velados. Y por más que leas la Biblia no lo vas a entender hasta el punto que le digas, Señor, ayúdame, sácame mis vendas para poder entender tu verdadera palabra, para tener esa revelación del Espíritu Santo que viene por conocimiento de Él y no por conocimiento humano. Y eso necesitamos en este tiempo, porque hay tantas dudas en nuestra cabeza y necesitamos pedirle a Dios que haya esa revelación en nuestra mente para entender esas cosas. Amado Dios, gracias por este tiempo que me permites contestar algunas preguntas. Sé que muchos tienen más dudas, pero no han escrito, Dios, y yo contesto lo que pusieron en el buzón. Dios, pero sí clamo a ti para que haya una apertura espiritual, para que empiecen a haber revelaciones profundas de tu palabra en la escritura, en esa lectura guiada por tu Espíritu Santo que nos lleve a sumergirme en aguas más profundas y en un entendimiento y conocimiento de ti mucho más profundo de lo que tengo hoy en el día. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude y nos guíe y nos acompañe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te acompañe. Ese aplauso es para nuestro Dios.